Las reacciones de la sociedad en América Latina frente a la pandemia, levantamientos populares, mundo, pero nos vamos a situar en América Latina. Ya está en la línea telefónica el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América Latina y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Si quieren seguir esta cuenta es @cialcunam y recibimos con mucho gusto al maestro Rubén Ruiz. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Qué gusto saludarte a ti y a tu público. Todo muy Muchas bien. gracias. Gracias, maestro. Pues quisiéramos platicar en esta ocasión, hemos estado aquí platicando en este espacio de lo interesante que resultan algunas situaciones en algunos países. Hablábamos esta semana, por ejemplo, del caso India, hablábamos de algunos otros casos de lo que sucedió en España, en Italia, pero situándonos aquí en América Latina, ¿qué nos puede decir con respecto a las reacciones de la sociedad, más allá de lo que están dictando sus gobiernos como estrategias? ¿Qué está pasando con la sociedad en América Latina frente a esta pandemia? Mira, tenemos que tener en primer lugar muy claro que América Latina es la región con las sociedades más desiguales, más inequitativas que hay en el mundo. Y esto levanta una enorme cantidad de problemas en el momento de definir las políticas públicas. En primer lugar, las políticas públicas se quieren plantear como generales, las que se han visto mejor en el ámbito mundial, como por ejemplo el tema de la cuarentena casi obligatoria o obligatoria, es muy difícil de aplicar en América Latina. Hay una razón muy clara en este sentido, que es que aproximadamente la mitad de la población latinoamericana que tiene algún tipo de ingreso lo genera en la que se ha dado en llamar economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Son autoempleos, no tienen prestaciones sociales, no tienen capacidad de ahorro, y esto genera muchos problemas, muchos problemas. Justamente una de las respuestas que se ha dado en algunas de las sociedades latinoamericanas ha tenido que ver con decidir que se entreguen apoyos para alimentación a este tipo de población. Países como Argentina, países como El Salvador, países como Panamá lo han planteado, países como el Perú también se lo han planteado, han decidido dar un poco de dinero a estos sectores de la población que no tienen ingresos fijos y que el paro de actividades le significa literalmente quedarse sin qué comer. El tema aquí es que nuestras sociedades, insisto, que son desiguales, no han desarrollado la capacidad para tener la posibilidad de entregar adecuadamente estos apoyos, ¿no? Entonces, aún en las sociedades en las que se ha decidido dar esto, ha resultado muy complicado hacerlo llegar a los beneficiarios, y esto que ha generado bolsones, vamos a decirlo así, de gente con muchísima hambre y que está esperando algún tipo de apoyo para poder ir adelante en el día a día. Esto ha generado, por ejemplo, levantamientos populares en distintos países. Y bueno, podríamos pensar, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en El Salvador, en Panamá, se han dado este tipo de reacciones. ¿Cuál es la gran demanda ahí? Necesitamos apoyo porque necesitamos comer. No es queremos, no es a lo mejor eso nos ayuda, es la necesidad de tener que llevar a la boca los y las ciudadanos, los dependientes de estos ciudadanos. Entonces ese es un primer elemento que ha sido importante y que marca también un poco la ruta hacia donde están avanzando nuestras sociedades. Se ha puesto de moda hacer algunas elucubraciones sobre hacia dónde pueden ir las sociedades humanas después de la pandemia del coronavirus. Algunos son muy optimistas, algunos son muy pesimistas, pero hay una visión que se está haciendo cada vez más arraigada, que es que se están fortaleciendo los gobiernos, digámoslo de alguna manera, autoritarios. Estos que de alguna manera se han dado a la maña de saltar los límites institucionales
para acopiar más poder. Se ve, por ejemplo, en el caso de que la cuarentena en varios países se ha tenido que imponer por medio de la fuerza, es decir, la policía o el ejército. Y esto se ha utilizado también en contra de estos levantamientos populares, insisto, en ciertas zonas en donde es difícil que lleguen los principales beneficios del crecimiento económico que haya podido existir en alguna sociedad. Esto trae otros problemas. Por ejemplo, el tema de que empiezan a surgir ciertas regiones en donde se hace caso omiso de las determinaciones de los gobiernos nacionales. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso del Ecuador, estamos pensando en el caso de Bolivia, en el caso de Colombia, en donde ciertas organizaciones sociales, principalmente núcleos indígenas, están tomando el control de su territorio y están tomando decisiones que van en un sentido distinto al que pueda tener las decisiones de los gobiernos generales. En fin, hay este tipo de elementos que están surgiendo y por supuesto otros que están también paralelos a esto. Estamos presenciando el fenómeno de una enorme cantidad de migraciones de retorno. América Latina es una región fundamentalmente de migración. Históricamente, particularmente en los últimos años, había existido una enorme cantidad de migración, en particular hacia los países más desarrollados, pero aún dentro de nuestra región, de regiones menos afortunadas hacia regiones que tienen un poco más de movimiento económico. Lo que estamos presenciando es el regreso de esos migrantes hacia sus pueblos, hacia sus localidades originarias, para poder tener, y nuevamente volvemos al tema, qué comer. Podríamos mencionar algunos otros elementos, pero con esto ya podemos tener elementos para dialogar, Deyanira. Exactamente, maestro. Hay algunas combinaciones que se pueden volver cócteles peligrosos en algunos sitios. Si hablamos, por ejemplo, también del tema del narcotráfico, la pobreza, como usted ya bien menciona. Este tema de las migraciones también es sin duda muy, muy importante, porque cómo está haciendo ese flujo migratorio de personas en los distintos países. Había antes de todo esto, antes de la pandemia, también muchos reclamos sociales. Había países en donde se estaba enfrentando un movimiento social importante, y me hace pensar, por ejemplo, en Chile, y ahora hemos visto también algunas situaciones de reclamos, aunque no en las calles, en Brasil, por ejemplo. Entonces, todo esto se vuelve parte del escenario de América Latina, que además de enfrentar esta pandemia, pues tiene que lidiar con estas combinaciones, pandemia más los problemas que ya tienen y que se agravan, sobre todo en esta parte del mundo que nos estamos centrando, cosa que quizás no suceda en otros países que no tienen estos elementos también que afrontar, tendrán otros problemas, pero eso es lo que pasa en América Latina. Sí, tienes razón. En América Latina venimos de una situación históricamente muy, muy compleja, y que en particular se había hecho más notoria, se había hecho más conflictiva en el último tercio del año 2019. Enorme cantidad de países viviendo problemas muy serios, problemas sociales, aún aquel que se consideraba el paraíso de la estabilidad, como podía ser Chile, encontró problemas muy fuertes de los cuales todavía no puede salir. La pandemia ha venido a complicar la posibilidad de una salida, se ha tenido que posponer la votación para decidir si se hacía una nueva constitución, por ejemplo, es algo que ha sido pospuesto hasta el mes de octubre, pero lo que vemos fundamentalmente es este proceso de crecimiento de los gobiernos autoritarios, o lo quisiera refrasear y mejor decir, crecimiento de las capacidades de autoridad de muchos de los gobiernos latinoamericanos. Entonces, eso nos augura todavía un futuro muy complicado.
Así es, un futuro complicado en todo esto porque al pensar también en todo el tema económico es aún también más complicado y en nuestra América Latina pues tenemos también países muy desiguales y países que tienen realidades diferentes, no es lo mismo quizás Argentina que Panamá, Bolivia, que Paraguay, en fin, estaba viendo aquí por ejemplo los casos de personas que han muerto por casos de COVID-19 y tenemos aquí pues también una gran oportunidad de discusión en todo esto. ¿Qué pasa en Argentina, donde pues bueno, sus confirmados tienen 4.285 personas y 214 muertes, que más o menos pues llegó a la par de en México que de Argentina, por ejemplo, y tienen mucho menos muertes? ¿O qué pasa, por ejemplo, en Paraguay? Solamente se reportan 9 muertes y 239 personas confirmadas con COVID-19. El caso de Colombia, 6.207 personas confirmadas y 278 muertes. Caso de Panamá, por ejemplo, también 178 personas muertas, 6.378. En fin, los números también nos van planteando algunas situaciones. Estoy viendo, mire, Uruguay, maestro, por ejemplo, 15 muertes confirmados, 625. Claro que cambian también el número de millones de población en cada uno de estos lugares, pero pues cosas muy muy interesantes en cada lugar y que cada uno con sus propias características también sociales, la realidad, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba o de Bolivia, que están pues en situaciones quizás también políticamente diferentes a otros países. Hay mucho que hablar de América Latina. Sí, has señalado un punto muy importante que es el de el tamaño de cada una de las poblaciones de estos países. Esto no quiere decir que se minimice el número grande y pequeño en cada uno de ellos, pero sí nos habla de la posibilidad, las capacidades para poder enfrentar de mejor manera la problemática. Tendríamos que recordar, por ejemplo, que en Argentina se dio el primer caso en América Latina de un muerto por el COVID, pero también es el caso de que el gobierno tomó las medidas más tempranas para poder lograr controlar lo que sucediera, cerrando fronteras, el enclaustramiento, en fin, todos estos elementos muy, muy importantes que se tomaron ahí en Argentina para poder atender el tema de la pandemia. El caso de Panamá es un caso muy interesante porque es uno de los países con mejor desempeño económico en América Latina en los últimos años y que sin embargo para el tamaño de su población ha tenido la pandemia ha tenido un enorme impacto. Entonces, digamos, cada circunstancia particular de los países nos ayuda a entender mucho de lo que está sucediendo. Aquí el tema fundamental, me parece a mí, es que tenemos ya que empezar a ver hacia dónde están caminando nuestras sociedades, hacia dónde estamos avanzando en términos de cómo nos vamos a reintegrar socialmente. Creo que uno de los grandes problemas que esta solución o esta política del aislamiento es que nuestras sociedades se fragmentan, nuestras sociedades de alguna manera pierden los lazos que de alguna manera los que mantenían unidos, se pierden las capacidades, las posibilidades de un manejo político de la mejor manera posible. Son muy contados los países en donde se han alcanzado algunos acuerdos entre gobierno y oposición para enfocar su atención en el ataque, en la respuesta a esta pandemia. Ahí hay temas que son muy importantes. Y esta es una de las cosas que sí tenemos que plantearnos como sociedad. ¿Qué es lo que podemos hacer para que más allá de lo que nuestros gobiernos estén decidiendo y cómo lo estén decidiendo, cómo podemos atender una situación que nos toca a todos, literalmente nos toca a todos, nos puede afectar a todos nosotros? Ya hemos pasado de esa época en donde oír hablar
acerca de la pandemia, era hablar de lo que sucedía ya en el otro lado del mundo, que era China, o al otro lado del océano, que era en Europa, o algún otro país dentro de la región. Ya estamos empezando a oír que la enfermedad afecta a nuestros conocidos, a nuestros parientes. Ya sabemos de muertos con nombre y apellido que nos es cercano, que nos es de afecto. Tenemos que plantearnos cómo podemos enfrentar eso. Y a mí me parece que una de las mejores soluciones tiene que ser el luchar por dialogar en el mejor sentido posible. ¿Qué podemos hacer para que todos nosotros estemos mejor? Muy bien, maestro. Pues le quiero agradecer esta plática, esta charla aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablarnos de lo que sucede en las sociedades aquí en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, maestro. Nada que agradecer, al contrario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y estos temas tan importantes que hay que platicar. Y estaba leyendo aquí entre las cantidades de personas que ya están infectadas en el mundo y lo que dice hoy la inteligencia de Estados Unidos, que COVID-19 no fue...